al sector. Conversamos con el presidente de uno de los barrios también que conforman ese sector. El tema ahí es la inestabilidad de los terrenos. Si vemos nosotros el talud que hay a lo largo de esta avenida por donde se encuentra este restaurante, el Carbonero, muchos de ellos tienen servidumbres de paso. Y eso todos o unos tienen pozos sépticos, y eso es lo que ha venido causando y ocasionando eso. Ahí los estudios, los informes también de parte del Departamento de Riesgos, en el cual se tiene que primero hacer un drenaje y la canalización para esto. Esto ya estuvo presupuestado. Humapal lo tenía esto. Me reuní con unos ingenieros de ahí también de Humapal sobre este tema. Y eso es lo primero que hay que hacer. El presupuesto para esto, incluso hablamos con uno de los presidentes, es de $150,000. Pero este presupuesto realmente sería un poco inútil para lograr el objetivo de esto. Hay que canalizar, hay que drenar, todos tienen que ponerse de acuerdo para que hagan la conexión de los alcantarillados a este sector y estabilizar la vía de la parte de abajo, donde hay que hacer sí un muro que tiene un costo, me imagino que será superior a $150,000, para así lograr estabilizar también la vía y darles, sobre todo al sector, garantías de que puedan seguir estando ahí en Porque el tema es complejo. Cerca de la escalinata hay filtraciones. Todo ese mucho sector, más abajo. sí, todo ese sector tiene, le digo, una de las faltas es la falta de los drenajes de la parte alta. Entonces, comparémoslo con lo que pasa con el plan maestro. Tenemos la tubería que pasa, pero en la parte alta pasa el canal, y ese canal es el que satura esas tierras y vuelve inestables los terrenos. ¿Ese presupuesto estaría para este año o para el próximo año? Para este año incluso se lo debatió ya también cuando hubo la socialización, están los $150,000 ahí. Sí. Ya, perfecto. Entonces, es decir, simplemente sería cuestión de que lo pongan al contrato y empiecen la ejecución. Y más que ver que van a salir obras complementarias e ir añadiendo más este presupuesto, tal vez derivando otras partidas para sí dejar con una obra que deje estable estos terrenos. Ya, perfecto. Entonces, bueno, es una respuesta que vienen esperando los amigos y obviamente, sobre todo desde que empiece el invierno, ¿no? Lo que ellos esperarían es de que se haga lo más pronto para que no empiece la época de lluvias y se complique mucho más el tema. Sí, estaríamos, bueno, como hay estos sectores, incluso ayer conversaba con Pablo Quiñones, vicealcalde, que también pertenece a la comisión de planificación y presupuesto, para hacer un recorrido por ciertos y muchos tramos de Loja. Mire, como integrante de la Junta de Planificación, hemos aprobado algunos proyectos que son muy necesarios para Loja, para la conectividad, para ciertos barrios. Un ejemplo clarito se lo pongo en la vía a Zamora y en la cuesta que va por la París. Justo ahí se está construyendo un edificio, no sé si se han fijado, un edificio de 4 o 5 pisos, pero contiguo a esto existe un proyecto de una escalinata y no existe nada más que barrazal. En invierno los niños bajan puro polvo, ahorita es difícil subir. Entonces, esto es lo que queremos también decirle a la alcaldesa, que se considere, se le dé prioridad a estos sectores. Incluso si subimos estas escalinatas que son alrededor de unas 100 gradas, yo le calculaba, en la parte alta existe una cancha del municipio, me parece que existe incluso una guardería del municipio. Entonces, a esos lugares hay que brindarles conectividad, hay que unirlos a la trama urbana y ciertos recursos deben ir direccionados también a estos sectores. Por acá también nos dice el arquitecto Jimmy Álvarez que está considerado para el 2026 el embaulado de la quebrada existente en el barrio Churo. No sé si es pregunta o afirmación. Entendería que es pregunta, si de pronto está considerado el embaulado. Tendría que analizar ese tema porque hicimos una revisión general con los presidentes barriales, se puso montos. Y lo que sí se quiere trabajar ahora es justamente en esto, en los embaulados de las quebradas, en la limpieza de los ríos y quebradas. Y no sé si recuerda usted, pero hubo una reunión que se hizo en parroquias justamente para la adquisición de maquinaria, solo para la limpieza de ríos, quebradas, de afluentes de agua, para todo ese tipo de vertientes naturales que tenemos. Eso ya se dio la aprobación, me imagino que para este fin de año ya se tendrá adquirido eso, pero esos yo había sugerido, por ejemplo, porque si compramos a veces maquinaria, de pronto ya la vemos cargando asfalto y estando en el bacheo. Entonces, ese no es el propósito. Sugerí que esta nueva maquinaria que se vaya a comprar incluso se le dé otro tipo de color, un color verde, para que se identifique así justamente. Que solamente para ese uso. Para esto, para la limpieza y los márgenes de ríos, quebradas, para los senderos, para eso, para las ACMUS incluso, para esto tendríamos que identificar esta maquinaria y solamente estén trabajando en eso. Entonces yo creo que
Parte del presupuesto, hablábamos del presupuesto, por ejemplo, de San Sebastián. Se contemplaban dos obras, ¿sí? Una era el adoquinado, el adesentamiento del barrio Zamora Guayco, ¿sí? En el sector Quebrada Minas, ¿ya? No recuerdo el monto, ¿sí? Y el otro rubro era el tratamiento de ese tramo del río, lo que se había sugerido, porque en muchos barrios estaba, creo que era un monto como $150,000 también, que se unifique eso y se detalle en qué consiste eso, que pueden ser tramos de muros, que pueden ser la construcción de gaviones, que pueden ser la construcción de azudes, todo eso que se lo vaya detallando, si no ponemos un presupuesto que va a ser muy subjetivo. Y alguien puede decir, todo se fue en esto. No, pero si lo vamos dividiendo a ese presupuesto en las obras necesarias, yo creo que estaríamos siendo más responsables con la ciudadanía. Perfecto. Ujú. Pero de todas maneras, fíjese que, por ejemplo, el tema del Calvario que le decía a Carlitos, o sea, no es cuestión de que pasó hace un mes atrás, eso viene desde el invierno, o sea, desde la administración anterior en realidad, porque acá se hacía, incluso el presidente hacía varios reclamos, el presidente de uno de los sectores de ahí, Sí. hacía varios reclamos exactamente por lo mismo. El problema está en que se perjudica bastante porque ni siquiera el bus vaya por ahí, porque obviamente no puede, porque no hay carretera, porque la mesa se fue y no se ha atendido a ese barrio ya hace bastante tiempo. Son cerca de 6 meses de lo que llegó el invierno y sigue la situación igual. Entonces lo que se pide pues obviamente es la atención inmediata a ese y a otros barrios que también han sido afectados. Sí, es muy verdad lo que dice usted. Incluso, no he averiguado este dato, pero lo averiguaré. Si dentro de la declaratoria de emergencia se consideró la estabilización de esta vía, porque debió haberse considerado ahí, y si no es, también podríamos hacer una mesa técnica con los ingenieros para que se planifique ya este muro, porque como lo acaba usted de decir, no hay la conectividad, no sube el transporte, incluso los carros pequeños suben con miedo. Con cuidado, y, sí. y ahorita, por ejemplo, que pueden venir lluvias, eso se va a desestabilizar un poco más y ahí sí tendremos otro bloqueo como el que tuvimos acá en la avenida Villonaco, casi 4, 5, 6 meses que ellos han estado prácticamente aislados. Incomunicados, sí. Incomunicados, la conexión con ellos ha sido muy, muy largo para poder llegar a estos sectores. Y ese es Ahora, otro trabajo que está demorando demasiado. no, ya se está trabajando en esto, incluso yo sí he conversado con los contratistas y también he tenido quejas de parte de ellos o algunas sugerencias que yo también las he hecho llegar y sí lo digo aquí públicamente también, si el municipio contrata este tipo de obras y cualquier tipo de obra, nosotros también como municipio tenemos que dar ciertas facilidades al contratista. Supóngase, y mire lo que está pasando. Ellos lo primero que tienen que hacer, uno de los primeros rubros es el desalojo de material. ¿Qué material están sacando de estos ríos y quebradas? Barro prácticamente, barro. Y ocurre que ellos van a botar. ¿Dónde tienen que ir a botar? A una escombrera. Perfecto. Van a la escombrera y les dicen no. Entonces imagínense, a los mismos proyectos municipales les estamos diciendo no vengan. Entonces uno tiene que hacer ciertas gestiones, los contratistas también nos buscan para darle solución, pero eso no debe darse. No deben estarnos buscando para dar una solución que el municipio debe decir, a ver, señor contratista, deme las placas de las volquetas que usted va a tener para que esas tengan libre paso, porque es una obra municipal. Sí, y aparte ya hay otras escombreras que cobran, verá, le cuento. Le contaré yo eso. Había una persona en la línea, no sé si la persona que estaba llamando al celular puede devolver su llamada, por favor. No podíamos interrumpir al concejal en su intervención. Lamentablemente la persona se retiró, pero le pedimos, por favor, a la que llamó al celular, si puede reiterar su comunicación para poder contestarle al amigo o amiga que estaba en la línea. Pero bueno, la situación arquitecto es un poquito complicada quizás porque fíjese que nosotros al inicio de este espacio hablábamos justamente de la desatención que han tenido algunos sectores, no se sabe por qué, cuál es el motivo, pero sí hay barrios que necesitan urgentemente que se les ayude con el tema vial sobre todo, hay barrios donde obviamente el bus accede y las vías no están en buenas condiciones como Samana, por ejemplo, que es uno de los casos que se presentan, pues sí que hay, y obviamente no permite que el transporte urbano pueda dirigirse, en primer lugar, de manera correcta, no de manera adecuada. Y ahora sí damos paso a la llamada. Permítame, por favor, buenas tardes. Buenas tardes, querida Karina Carlos Salaco y al concejal Yaguán. Les saluda Carlos Maya, presidente del barrio Jipiro Alto.
Mire qué importante, o sea, teóricamente está bien lo que está diciendo usted, señor concejal, pero barrios como Jipiro Alto, que quedan tras Solca al fondo, mire que hemos hecho unos muros años atrás, se ha hecho unos muros en la época del gobierno del ingeniero, del economista Correa, que nos hizo esos muros, y en este momento algunas partes de los muros ya están en el aire. Ya están corriendo los plazos que nos dio Obras Públicas, que en 15 días nos iba a ayudar para hacer la limpieza o arrinconar las piedras o traer más piedras. Pero es algo de emergencia que necesitamos en Jipiro Alto. Si bien es cierto el rato que se vayan los muros al suelo, está corriendo riesgo la vida humana, las propiedades, todo lo demás. Entonces, mire, señor concejal, si usted no lo sabía, le pedimos que se personalice de esto, y además de eso, que las vías están pésimas. Sabemos bien que el municipio en este momento no tiene maquinaria. Declárelo en emergencia, declaren como sea, pero necesitamos que se compre la maquinaria. Yo incluso había dicho que si es que hay que actualizar las tasas de basura, de agua, háganlo, pero que esos rubros vayan en beneficio de esos sectores, por ejemplo, agua potable y basura. Y ayúdenos, por favor, ingeniero Yuri, ayúdenos con esto, porque necesitamos y estamos pasando una emergencia en Jipiro Alto, que queda en la parte posterior al fondo, en la vía de Solca. Un gran abrazo, Carlos, Karina, y muchas gracias. Muchas gracias. Por acá también nos reportan y nos envían una foto, se la acabo de enviar a usted también, de los trabajos a medias que siguen en Fíjese, Ciudad Victoria ya llevan meses y siguen los trabajos a medias, ¿no? Ahí usted sabe que se hizo alguna intervención en algunas calles de Ciudad Victoria, y ese es un tema que quizás sí convendría también, arquitecto, que se vaya a dar una vueltita por allá, por Ciudad Victoria. Ya, bueno, voy a dar respuesta a las dos inquietudes. Jipiro Alto, me imagino que es el sector Cartagena, toda esa parte, conozco muy bien, sé lo que está pasando ahí, sé lo que se está haciendo y trabajando ahora por regularizar estos asentamientos, porque partieron así. Ciertamente existen muros y que no se les ha dado mantenimiento ni por parte de quien o sea, no se les ha dado mantenimiento. Aquí ya no veamos quién, pero yo creo que si ha habido el pedido, y sí me gustaría comunicarme con el señor Maya, presidente de ahí, Carlos Maya, para hacer seguimiento a esto, porque es importante esto, porque la prevención va a evitar que se colapsen estas vías. Imaginemos colapsado es otro barrio aislado de Loja. Y lo que él hizo, una reflexión muy buena y muy sana, y yo creo que la ciudadanía está viviendo un cambio a nivel nacional, un cambio político, las decisiones políticas de incrementar, de lo que ha venido pasando con el IVA, por la seguridad, de lo que ha acabado de pasar con el diésel, la liberación del precio de la gasolina y muchas cosas que están pasando. Yo creo que es el momento adecuado también como para decir y hacernos presentes como ciudadanos y apoyar estas decisiones del cambio o el alza de las tarifas, ¿sí? Siempre y cuando también se justifiquen y se brinde un mejor servicio a la ciudadanía. La propuesta es muy buena, se lo está haciendo trabajando ya en Cabildo para hacer el alza, porque existen el mate que se pronuncian por todo eso, pero esto viene en camino, yo creo que... Sí, lo que sí no es del orden del 200% que nos dijo ayer el concejal Santiago Herrera, es menor. Ayer nos dimos el trabajo de consultar y no es tan alto, por suerte. Sí. Bueno, qué alivio. Permítame, por favor, arquitecto, una comunicación. Buenas tardes. Sí, buenas tardes, Karinita, y a Carlitos y al señor concejal que está en la radio. Les saluda Tulio, yo desde el lunes vengo molestando a los concejales, pero ellos dicen que no es competencia de ellos, pero cuando están en campaña ahí sí dicen vamos a hacer el nexo entre el pueblo y el municipio, pero cuando ya tienen que hacer alguna obra ahí sí ya no. Yo reclamo por el alcantarillado que está acá arriba dañado, ya son 6 meses en la quebrada de Mengs. Y los que vivimos al lado de la quebrada, ya a veces no se puede ni dormir porque todas las aguas hervidas bajan por ahí, por la quebrada, porque el alcantarillado está tapado. Y el día de ayer estuve por el municipio, vuelta reportando de nuevo el daño, y me dicen que no tienen una retroexcavadora, no tienen para podernos ayudar a limpiar ese pozo que está derrumbado un poco de tierra y para poderlo limpiar el alcantarillado. Y eso quisiera ver, el señor concejal, a ver cómo nos pudiera ayudar, porque ellos dicen que ya no es competencia de ellos, que ellos solo es fiscalizar, pero eso también es parte de fiscalización, ¿por qué no se hacen los trabajos pronto? Eso es mi reclamo. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Por acá también le hacen conocer, de una vez se lo leo, dice, por favor, si puede dar aviso a nuestro querido concejal, dice que desde la temporada invernal en el cruce de la avenida Orillas del Zamora y Santiago de las Montañas,
más allá del edificio del gobierno zonal 7, hay una afectación a la mesa de la calle en la avenida de Orillas de Zamora y el municipio hasta el día de hoy no se interviene. Esperaremos a que se vaya la vía. Es en esta vía que entregó el contratista, me parece que se apellido Puchaicela, ¿no? El Cimar. Cercanos a Cimar, son sobrinos, pero no es Cimar, cercanos a ellos, Cimarito. sí. Y entendemos, pero bueno, ahí ellos ya entregaron la obra. El tema es de que obviamente hubo una afectación en el río y se fue la mesa de ese tema. Queda respuesta a esas tres inquietudes. Ciudad Victoria. Bueno, Ciudad Victoria, hemos tenido una reunión con los ciudadanos de Ciudad Victoria sobre el cambio o sobre el drenaje que se está haciendo y ellos se dieron cuenta en una mesa técnica que tuvimos, estuvieron ellos, parte de la administración, que las obras que se empezó a hacer se las hizo sin ningún proyecto. Se dijo, hagamos una excavación aquí, se apuntaba con el dedo, por aquí pasemos, y se hizo eso. Y quedó paralizado hasta cierto tramo. Creo que responsablemente lo que se está haciendo ahora es haciendo el levantamiento, pero ya con un proyecto, por lo menos para que el municipio diga, esto he invertido, esto he ganado, este ha sido el movimiento de tierras, esto es lo que se ha generado y se ha hecho. No llevarlo a dedo. Entonces ahí tal vez si se paralizó es por eso. Conversamos con ellos y se tiene que primero tener el estudio para poder actuar. Entonces sí pido disculpas si es que no se ha seguido actuando, porque eso fue hace unos 10 días que tuvimos esta reunión. Estoy anotando todo esto para luego preguntar y ver cómo está. Me llamó, el señor Tulio, que dijo de Quebrada en Memphis. Bueno, nosotros no generamos obra, podemos solicitar, sí, podemos gestionar y hacer la gestión, y muchas veces cuando vamos con ellos, voy a los departamentos que tienen que ver con el pedido y se trata de ver cómo está, si es que hay el pedido y si es que es una emergencia, tratar de actuar de manera inmediata. Si es que puede ir el señor y preguntar por mí, encantado. Avenida Orillas del Zamora, ciertamente la calzada, si he visto, es justamente del semáforo a unos 20 o 30 metros. Eso ya se hizo el diseño del muro para hacer, entonces eso entra dentro de los contratos de todos estos muros que se está ejecutando. Me imagino que se estará por dar ya el anticipo de este contrato, pero se va a estabilizar eso. Ah, ya, perfecto. Sí. Porque eso de ahí es un lugar que estaba peligroso. Sí. Ha habido un socavamiento, incluso si nosotros recorremos desde acá, desde el puente de Predesur, vemos ahí cómo se ha venido acumulando todos estos árboles, troncos, y eso ha socavado. Entonces también hay que hacer una limpieza de eso. Sí, hay que hacer un exhorto a la alcaldesa. También recordemos que hubo una resolución para que entre el Consejo Provincial y el municipio de Loja se haga la limpieza de los márgenes, de los ríos y quebradas, incluido árboles, si es que había que derribarlos, se lo haga. Entonces sí tenemos que actuar en eso. Porque en la obra, por ejemplo, de los muros cerca de la puerta de la ciudad, ahí hay 2 árboles que estorban y que siguen estorbando debajo del puente ahí donde está haciendo ese muro. Y esa es una decisión que ya deberían tomarla cuanto antes. Sí, yo creo que si es que se hace, no sé si esa resolución siga vigente o hasta cuándo tuvo vigencia, pero si es que está modificando el cauce del río y dañando la infraestructura, sí tendría que quitar. Los ambientalistas también tienen que entender que a veces son necesarias estas obras. Permítanos, por favor, una comunicación. Buenas tardes. Buenas tardes, mi estimada licenciada Karina. Buenas tardes al ingeniero Carlos Chalaco. Y por supuesto al señor concejal. Les saluda, soy el doctor Segundo Alfredo Pucha. Mira, yo vengo siempre reclamando por la vialidad, y más aún, es hermoso vivir en el sector periférico de la ciudad, pero también es complicado porque la vialidad es pésima. Y yo le voy a rogar al señor concejal, ya que le escucho que va a hacer las gestiones, todos se quejan, el Churo, Zamora Huayco, y qué decir, yo digo en el término voy a quejarme, el sector de acá, del sector noroccidental, me refiero aquí a la banda, la subida al barrio Belgi, perdón, San Jacinto, ya no hay cómo, no si quieren subir a pie, peor en vehículo. Entonces, no sé qué pasa, vengo yo, dale mis reclamos, que no me digan que soy quejoso, pero señor concejal, ojalá usted pueda interceder ante el señor director de las públicas para que la maquinaria, yo creo que a grosso modo, no soy técnico, pero una salteadita y se acabó, tío. Entonces, mil gracias, ojalá tenga éxitos en mi reclamo. Buenas tardes. Muchas gracias, doctor. Fíjese en la banda, ¿se acuerda, Carlitos, que cuando recién inició la administración municipal hasta nos hicieron un monigote a nosotros y dijeron que la banda estaba atendido? El presidente de la banda, el barrio de la banda era lo mejor que podía haber en el mundo, o sea, porque no tenía ninguna necesidad.
Entonces, pues nosotros suponíamos de que al barrio La Banda siempre le dieron prioridad, ¿no? Por el hecho Parecía de Europa, haberse parecía burlado, Europa, claro. para haberse burlado de los medios de comunicación en general, ¿no? Y obviamente de este medio de comunicación, pero pues, vemos que el presidente ni para allá ni para acá, más bien lo que reclaman son los moradores de ahí que de verdad sienten la necesidad, porque para el presidente todo está bien, ¿no? Permítame por favor la comunicación, buenas tardes. Aló, buenas tardes. Disculpe la intervención. Estaba escuchando los comentarios que hace el señor concejal. Quisiera intervenir para pedirle de favor. Yo soy un vecino del barrio Los Geranios. Y quisiera pedirle de favor. Cuando fueron las lluvias en el mes de abril, tuvimos una especie de deslizamiento de una área comunal en este barrio. Y ahí detectó el departamento de riesgos la posibilidad de un movimiento en masa en esta área verde. Y nos enviaron un oficio por parte de Obras Públicas, del director de Obras Públicas de ese entonces, indicando que nos iban a construir un muro de sostenimiento y que estaba en el portal de compras públicas los materiales para ejecutarlos. Pero lamentablemente hasta la fecha no ha sido posible ver esa construcción, por lo que yo le pido de manera muy comedida al señor concejal que nos ayude. Ese es mi pedido, y asimismo ver si existe la posibilidad de que algún técnico haga la inspección técnica de un desarenador que hay ahí, frente al barrio Los Geranios y el Parque Lineal Acerbaida. Realmente, como ustedes saben, este desarenador, exactamente son dos, sirven de amortiguamiento cuando crece el río Malacatos y defiende, ¿no es cierto?, aguas abajo de estas aguas que bajan con bastante velocidad, madera y sedimentos, que por eso es lo que hay el daño justamente de este puente que están construyendo. Yo le solicito al señor alcalde, al señor concejal, de la manera más comedida, nos ayuden. Muchas gracias y excelente programa. Muchísimas gracias a usted. Gracias. Voy a dar respuesta al doctor Pucha, que llamó de La Banda. Bueno, ahí hay un problema con lo que ocurre en San Jacinto. Se ha tratado a esa vía de acceso a San Jacinto y toda la parte occidental, de regularizar la vía, pero son los mismos moradores que se oponen, porque hay una planificación que hay que respetar. La norma dice que el ancho de vía tiene que ser de 12 metros. Hay tramos que tienen 9, 8 metros y se les dice que se retiren. O sea, se les pide para que lleve la continuidad a la vía. Entonces, ahí también empieza la paralización. Entonces, los moradores sí tienen que acoplarse a la norma. ¿Y por qué ha pasado eso? Porque hay muchas construcciones que las hicieron de manera ilegal, sin planificación, nunca pidieron una línea de fábrica, y esos son los problemas, y por eso se ha paralizado eso. Si recordamos, la administración anterior empezó ahí el proyecto de la construcción de aceras y bordillos, y todos venían bien, hasta que llegaron a dos casas que estaban frente a frente y se reducía el ancho de vía, ninguna quería dar un paso, y ahí se quedó todo. Entonces también sí hacer un llamado a la ciudadanía, también al Departamento de Planificación, que lo he venido diciendo por muchas ocasiones. Ayer he tenido, nos falta planificar la vialidad en Loja. Yo creo que eso es el eje fundamental para el desarrollo de todos los sectores. Ya se está pasando en todo lado, porque he visto el mismo problema, por ejemplo, en la entrada a Carigán, hemos visto el mismo problema en Lolita Samaniego, hemos visto el mismo problema en la entrada a Valle Hermoso, hemos visto el mismo problema en la entrada a San Lorenzo, en Reina del Cisne igual sucede, ¿no es cierto? Entonces tiene usted varios sectores donde prácticamente, y no me refiero al Reina del Cisne acá, sino hacia el norte, ¿no? Como hay varios barrios que tienen el mismo nombre, pero el Reina del Cisne hacia el norte es el que tiene ese tipo de inconvenientes con las veredas. Sí, entonces yo sí digo, o sea, el municipio tiene que también empoderarse sobre la planificación vial, y así evitaremos muchos problemas. Sobre lo que dijo en Los Geranios, el deslizamiento del área verde, conocí este tema, no he sabido que está en el portal para hacer los muros de gaviones o como lo hayan planteado, pero investigaré sobre este tema. Y sobre los desarenadores que existen ahí, hay un convenio que existe con SELEC. SELEC es el encargado de hacer el drenaje de todos estos desarenadores. Ese material que sale de ahí, ese ya lo dispone el municipio.
ese material lo administrará el municipio para sus obras, para cualquier tipo de trabajo que tengan que hacer. Eso es con respecto a las respuestas que tengo que darles a los ciudadanos. Y bueno, se nos va a quedar pendiente el tema central que queríamos hablar con usted, pero bueno, pues a veces así cambia la agenda. Nosotros queríamos hablar sobre usted y ojalá pueda darnos un resumen así pequeñito de qué cuestiones ve como importantes para el presupuesto que se nos viene o el debate del presupuesto 2026, que ya estamos prácticamente, deberíamos tenerlo casi listo para el debate. Mire, un tema le voy a tocar. ¿Qué está pasando en mercados? Hoy veía un video que circulaba por ahí. Aparte de la corrupción que se manifiesta en esos videos, hay que ver qué ha estado haciendo la administración por recaudar la cartera vencida de muchos locales. Hablemos de mercados, terminal terrestre y donde tiene el municipio locales. La cartera vencida que tenemos es de $500,000, $500,000 que adeudan por cánones de arrendamiento, por agua potable. ¿Y qué se ha venido diciendo? Porque hemos conversado con muchos de los usuarios que ellos no han pagado porque les han dicho que no, que les amplíen los convenios a 2 años. Ya, se les ha ampliado a 2 años, cuando eso no debería ser permitido. Claro. Y se acercan y pagan 2 letras y nunca más se los ve. Hacer otros convenios. Hay usuarios que tienen 3 convenios perdidos, 3 convenios a los cuales no han cumplido. Entonces, el municipio ha dejado de recaudar y esto claramente ha afectado al presupuesto. Si nosotros vemos el presupuesto para las parroquias urbanas del año pasado, con este bajamos en $1 millón por la poca recaudación que se ha tenido, porque no se ha estado multando. El caso Zimmer es algo evidente que no se ha estado actuando como se debe actuar. Ahora sí, ya veo carritos con la papeleta pegada, porque eso se debió haber hecho siempre. Sí, entonces también circulaban por ahí fotos o videos de que dejan poniendo una clave en las tarjetas para que no los multen. Entonces esas cosas no se deben permitir. Y ahí está la falta de recaudo. Por mencionar algo también, la administración anterior hubo un ofrecimiento de no cobrar los cánones de arrendamiento y del agua potable del mercado, que fue el evento populista que desafortunadamente se prestó el amigo Marcos Quispe para ese tema. Mire, eso recayó en nuestra comisión. Y el día de ayer tuvimos una reunión, creo que una mesa más técnica de las que teníamos, con mejor criterio por parte del financiero, de quien está en obras, en Humapal. Porque eso desfinancia el presupuesto. Totalmente. Lo desfinancia. Mire que hay barrios, por ejemplo, se cogió un barrio puntual, no lo puedo mencionar para tampoco estar polemizando, pero eran $170,000 se dejaba de recaudar de agua por un barrio. Increíble, es increíble. Y eso es el populismo tributario al cual la anterior administración nos llevó. Quitarles los cánones de arrendamiento también. Tienen razón, pero no decir 6 meses no paguen el arriendo. Pues. Cuando el evento duró 5 o 6 días y luego todo el mundo se recuperó. Somos los lojanos resilientes y la sociedad ecuatoriana es resiliente. Mire tanto golpe que tenemos ahorita. Nos suben todo, la canasta básica está súper elevada, pero no estamos diciendo que por eso no vamos a comer, no les vamos a comer a nuestros hijos o dejar de pagar ciertas cosas, no. Entonces esa reunión que tuvimos el día de ayer yo creo que va a dar muchos resultados. Incluso me atrevo a decir que eso no debería pasar porque tampoco si aprobamos una ordenanza no podría aplicarse para un evento que ya ocurrió, ¿sí? Y no quiero justificarme, pero sí decirles a los ciudadanos de los mercados que no es porque no hemos querido actuar sobre ese tratamiento de ordenanza, sino que hay que ver la conmoción política por la cual estábamos pasando en ese momento. Hablábamos de este proceso, de la remoción, y casi nadie se reunía con nosotros, solicitábamos para tratar el tema, por eso se ha dado largas al asunto. Pero sí, las respuestas de ahora sí serán más técnicas a este tipo de ordenanzas. No, y básicamente también no se puede caer en el populismo de los mercados, ¿no? Porque a veces dicen, no, ¿sabe qué? Espérele. Y finalmente, o sea, el tema es de que si usted no le está yendo bien en su puesto, finalmente lo mejor sería cerrarlo, ¿no? Pero no seguir bajo este tema que lo han hecho ya varias administraciones, de seguir perjudicando a las finanzas municipales. Yo tomo sus palabras. Hay puestos en el mercado, Centro Comercial Loja, 3 puestos seguidos unificados con una deuda de aproximadamente $15,000. $15,000. Si yo debo $15,000, quiere decir que me está yendo mal. Dejo el puesto para que el municipio haga el proceso de remate, el proceso que tiene que hacer, para que se adjudique a otro. Y yo, responsable,
tengo que pagar los 15.000 dólares porque me he servido también de la Exactamente. infraestructura municipal. Un llamado a todos quienes deben, quienes arrendamos o a veces tenemos locales de arriendo, tenemos que estar al día. Yo creo que es parte de nuestra responsabilidad. Usted no pague el agua, no pague su servicio de teléfono, Le cortan al otro día. el internet. Y porque el municipio tiene que ser paternalista. Ujú. Un ciudadano debía más de 70.000 dólares por el arriendo. Increíble. Increíble. Y ya conversando, han tenido que ir pagando. Porque antes era el favor, no, dejémoslo ahí. Pero ya se ha venido cobrando y se está actualizando. Por eso es la cartera de 500.000 dólares. Ah, ya, perfecto. Eso se debe estar al día. Perfecto, perfecto. Muchísimas gracias porque es un tema sumamente interesante y que obviamente ojalá nos pueda brindar esos datos porque Sí. la verdad es que muy interesante incluso para investigar porque yo digo si les va mal y hay locales que sí tienen para pagar, sino que ya también se han acostumbrado a eso. Exacto. Vamos a ir a